Ser Historia, con Nacho Ares. Trotsky también es un revolucionario. Fue el brazo derecho de Lenin y uno de los fundadores del Ejército Rojo. El cabecilla de los socialistas y anarquistas. ¡Eso es! Lo que busca es dividir al proletariado internacional. No, camarada Siqueiros. Es Stalin el que crea la división. Es Stalin el que corrió a Trotsky de la Unión Soviética. Es Stalin el que persigue a los trotskistas. Stalin. Las luchas entre caudillos cuestan muchos muertos. Y dividen y debilitan al proletariado. ¿Ya viste lo que pasó en México? Tanta bronca que se traían entre ellos, nomás fregaron la revolución. Una escena política protagonizada por artistas. En la primera mitad del siglo XX y también en gran parte de la segunda mitad, muchos artistas se decantaron por una tendencia política u otra. En este caso escuchábamos un fragmento de una película mexicana del año 1983, titulada Naturaleza Viva, en donde la actriz Ofelia Medina interpreta al protagonista de nuestro programa de hoy, Frida Kahlo. Esta mujer, esta pintora mexicana, nacida en el año 1907 y fallecida en 1954, muy joven, después de haber sufrido a lo largo de su vida infinidad de problemas y obstáculos, no solamente en el terreno físico, por los accidentes que sufrió y lo que le acarreó a lo largo de toda su vida, sino también por quizá esos obstáculos o esas transgresiones, me atrevería a decir que psicológicas, que Diego Rivera, su marido, el genial muralista, pintor también mexicano, causó en ella. Frida Kahlo y su obra es un referente de la pintura mexicana y me atrevería a decir que de la pintura desde un punto de vista simbólico, mágico, trascendental, que ha llegado hasta nosotros y que en las últimas décadas se ha hecho muy popular a partir de películas, de grandes exposiciones que han recorrido el mundo entero y sobre todo porque grandes artistas o grandes amantes del mundo del arte se han hecho con sus cuadros, como por ejemplo la cantante Madonna, que fue uno de los empujones definitivos para hacer universalmente conocida a Frida Kahlo hace unas décadas. A ella vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy, también incluido por supuesto el cronovisor. Ser Historia, decem annos faciens historiam. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Quién no ha disfrutado en alguna ocasión de ese lenguaje tan particular que marca la pintura de Frida Kahlo? Diego Rivera, su marido, nos regaló esos murales enormes de decenas de metros. Sin embargo, ella llegó a realizar obras magistrales, como decía antes, muy simbólicas, incluso en prácticamente una cuartilla, poco más del lienzo del tamaño de una cuartilla, de un folio. Su arte, su personalidad y sobre todo el legado artístico que ha llegado hasta nosotros será, como digo, el bloque principal de nuestro programa de hoy. En la primera temporada tuvimos tiempo de hablar de Frida Kahlo. Recuperaremos también algunos de esos minutos de radio de hace ahora una década para completar un poco el relato que nos va a ofrecer Jesús Callejo en su cronovisor. También hablaremos de la Fundación Palarc, una fundación que en los últimos años, desde 2016, ha subido a unas cotas increíbles al patrocinar infinidad de misiones arqueológicas y científicas españolas fuera del continente europeo. David Botello volverá de nuevo con esa sección Ser Histeria, con la que triunfó en el primer programa de esta nueva temporada. Y hablaremos también al final de nuestro programa del dolmen de Guadalperal, que ha salido a la luz en los últimos meses debido a las sequías y que por ello ha conseguido ver la luz de nuevo, descubriéndose el mal estado de conservación. Se encuentra en la provincia de Cáceres y muchos especialistas, muchos expertos recomiendan que sea extraído del fondo del embalse para poder ser disfrutado y sobre todo investigado. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos!
Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Encantado de estar aquí una vez más. Nos pillamos casi los pantalones sin poner. Ana colocando la cámara de vídeo, sentándonos. en la silla. Pero bien, esto es lo bueno, la parte de improvisación que los oyentes no ven. Ese ruido de sillas es Ana haciendo ruido con el teléfono y la batería. Que Jesús, como digo, empezamos un nuevo programa, un nuevo cronovisor, y lo hacemos hablando de una mujer, yo lo decía al principio, en la introducción que he hecho del programa, una mujer vinculada con muchos aspectos de la política de la época, y también pues una gran artista, ¿no? La esposa de Diego Rivera, uno de los grandes muralistas de nuestra historia, ¿no? De la historia de México, pero de nuestra historia universal. Y Frida Kahlo es quizá uno de esos referentes del arte del siglo XX más llamativos. No, sin ninguna duda, Nacho. Es un referente de la pintura mexicana, pero también de la historia de la pintura universal, porque marca una tendencia que no se sabe muy bien cómo encasillarla y que estaría un poco regida por un estilo personal, por el arte popular, por lo metafórico y por lo étnico, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, su metamorfosis y cómo va evolucionando. De hecho, si Unamuno lo hubiera conocido, ese sentimiento trágico de la vida, lo hubiera reflejado en ella por las circunstancias, los avatares que tuvo que pasar. De hecho, en la fecha que vamos a dar el cronovisor marca ese antes y después, porque tenía un destino con la muerte y, sin embargo, la vida le da una nueva oportunidad para que durante 20 años más desarrolle todo su talento, todo su arte. Y tuvo, por decirlo así, como varios accidentes. El primero fue su poliomielitis, ¿no?, cuando tenía 6 años. El segundo es ese accidente, ¿no?, cuando ya va en el autobús. Y el tercero cuando se casa con Diego Rivera. Y ella lo admitía, porque eso... Era el peor accidente de su vida, ¿no? Exactamente, la condicionó. Pero también es verdad que la impulsó y la dio visibilidad y la hizo estar en los mejores estamentos intelectuales del momento, no solo de México, sino también de Estados Unidos y también de Francia. En fin, por eso la vida de Frida Kahlo es muy interesante, porque en el fondo es un microcosmos de la vida de ese México de principios del siglo XX, donde ella la tocó vivir y donde ella también la tocó padecer las circunstancias políticas, pero también sociales. Además murió muy joven, nació en 1907 y falleció en 1954, y todas esas circunstancias hicieron que, bueno, pues falleciera con poco más de 46, 47 años. Jesús Callejo, crononauta, tengo aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 17 de septiembre de 1925. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, hemos sido testigos de un terrible accidente. Exactamente. Estamos en Coyoacán, es uno de las 16 alcaldías que tiene la Ciudad de México, en el centro de México se podría decir, y Frida Kahlo, si nos traemos un pelín antes, ha ido también con ese autobús a la Escuela Nacional, ella está estudiando. Estamos con una mujer que en este momento tiene 18 años, una jovencita, ¿vale? Y de regreso, cuando está con su novio, de entonces, que era Alejandro Gómez Arias, tiene este fatal accidente que estamos contemplando, es decir, un tranvía choca frontalmente con el autobús escolar, ¿no?, en el que venía tanto ella como multitud de estudiantes, lo empotra prácticamente contra el muro que tenemos ahí, que lo estamos viendo a la derecha, y toda una desgracia, como te puedes imaginar. En fin, ha habido varios muertos, bastantes accidentados, y en el caso de Frida Kahlo, este tranvía, que no debería haber tenido ese fatal accidente, pero bueno, lo que son las circunstancias trágicas de la vida, ella la marca ese antes y después, en el que parece que tenía que haber muerto por las consecuencias tan graves. Está claro de que
supone una convalecencia muy larga, 32 operaciones a partir de este momento que va a soportar, porque ella ahora se está retorciendo de dolor, porque tiene la columna vertebral rota por 3 sitios, tiene 3 costillas fracturadas, tiene el hueso pélvico hecho polvo, ¿no? La pierna derecha, que era la que más padeció la poliomielitis, que la tenía mucho más delgada que la pierna izquierda, esa pierna derecha se fractura en 11 partes, en fin, un desastre desde un punto de vista anatómico, pero claro, esa la condiciona. La condiciona 2 cosas muy importantes, a pesar de esta situación trágica que estamos viendo, con sangre, con sollozos y con gritos, y es que por esa convalecencia que la obliga a estar, como te puedes imaginar, bastantes meses en la cama, es cuando adquiere su pasión por pintar. Hasta ese momento no tenía ningún interés, ella va más dedicada a la medicina. También la sirve un poco sus estudios de medicina pues para conocer su propia anatomía y para darse cuenta de la gravedad que ha tenido este accidente. Y por otra parte, lo que la da es otro concepto de la realidad. Ya sabes que en México también tienen un concepto de la realidad mágica, ¿no? En fin, donde la ultratumba, los muertos, la vida, se asocia un poco, ¿no? Incluso en la fiesta de Todos los Santos, el Día de Difuntos, pues ahí se ve claramente, ¿no? Cómo las tradiciones aztecas se juntan, ¿no? Con las tradiciones modernas, y ella se hace eco de todo eso, es como que despierta a la vida, fíjate, y es paradójico porque ha estado a punto de morir, pero despierta a la vida, se da cuenta de que tiene que aprovechar su vida para muchas cosas, todavía no conoce a Diego Rivera, le conocerá 4 años después, que es cuando se casa, pero es un momento clave porque ese destrozo de huesos que tiene en su propio cuerpo los va a intentar recomponer, ¿cómo? Pues haciendo una manifestación de su dolor a través de la pintura. Por eso la pintura no se puede clasificar en el movimiento surrealista como luego lo intentó hacer André Breton. Es una proyección de sus dolores internos, no de sus vivencias, sino de sus dolores internos. Exactamente. Ella asume el dolor y el sufrimiento como una catarsis. Entonces sufre muchísimo, de hecho nadie envidia un poco su vida, ¿no? Su vida personal, pero sí que tiene la valentía y sobre todo la inteligencia, porque era una mujer muy lista, de canalizar todo eso para que su vida no sea un desastre mayor de la que hubiera sido para cualquier otra persona y para relacionarse precisamente con las personas con las que ella estaba más involucrada. Fíjate que en ese accidente también iba gente que eran los cachuchas, era un grupito revolucionario que había creado ella también. Bueno, ella no lo había creado, pero formaba parte en esa Escuela Nacional de México y tenían ideas revolucionarias, ideas comunistas. Ella empieza a formar parte del Partido Comunista Mexicano y a partir de ahí es donde también conoce a Diego Rivera y a otro tipo de personas. Entonces todo eso ya digo que le da una visión, una cosmovisión podríamos decir, importante, donde un accidente trágico como el que hemos visto en este cronovisor la condiciona para muchas cosas positivas, para otras negativas, porque por ejemplo la fractura de pelvis que tiene es lo que le impide tener hijos. Ella quería ser madre, pero sin embargo cuando lo intentó, y lo intentó por lo menos 4 veces o 4 abortos que tuvo, pues eso también le generó otro sufrimiento, otro dolor, que por supuesto Nacho dejó plasmado en sus pinturas. Si te parece, sabes que me encanta intentar recuperar de archivos, bien de esta casa o bien de fuera. En este caso vamos a escuchar un archivo de la Fonoteca Nacional de México, en donde yo lo escuché hace pocos meses y me sobrecogió, ¿no? Porque es un personaje del que siempre has oído hablar, en ocasiones también lo decía al principio, en la primera temporada hablamos de Frida Kahlo, pero nunca le había escuchado su voz. No sabía cómo sonaba la voz de esta artista, de esta mujer, apareció de forma casual. Realmente no es absolutamente certero, ¿no?, que sea la voz de ella, pero muy probablemente, ¿no?, porque era una serie de entrevistas de Diego Rivera que aparecieron en unas cintas perdidas, y la voz de la mujer leyendo precisamente un texto escrito por Frida Kahlo en la casa de Diego Rivera, descartando pues voces conocidas de la época, pues parece dar a entender que Blanco y en botella seguramente al 99% sea la voz de Frida Kahlo. Vamos a escucharla. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes,
están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente. Jesús, qué voz más hermosa para una mujer que lo dio todo por la pintura, que lo dio todo por Diego Rivera, también ahora hablaremos de algunos detalles, y con ese físico tan particular, ¿no? Has traído algunos retratos de ella que vamos a poner también nosotros en nuestras redes sociales y que bueno, marcan un poco la estética que todos tenemos en mente de Frida Kahlo, ¿no? Una mujer pues con esa ceja tan poblada y bueno, prácticamente una sola ceja, ¿no? Muy, muy poblada, en el entrecejo también mucho vello, incluso ese bigote, ¿no? Que tenía el otro día en broma, porque realmente era una chica bastante guapa, muy guapa, muy guapa. Y yo lo decía en broma, pero en el fondo lo decía de verdad. Digo, jamás he visto una chica tan guapa en la que le quede tan bien un bigote, ¿no? Un bigote, porque hay muchas fotografías donde sale ella con ese mostacho. Recuerdo en Valladolid, cuando estudiábamos Historia del Arte, que algunos compañeros comentaban que precisamente ella no se afeitaba ese bigote para demostrar su ascendencia también hispana. En el sentido de que tú tenías vello en la cara e implicaba no solamente un origen indígena, sino también pues esa conexión con el mundo de los españoles, ¿no? Y en definitiva pues marca esa estética tan característica que si se hubiera afeitado el centro de la ceja y el bigote, no sería ella desde luego. No, está claro, ella intenta romper moldes. También es verdad que en los autorretratos, ella se hizo muchos autorretratos, por lo menos 55 de las más de 160 pinturas que hizo. Ella también exageraba un poco esos rasgos. Nosotros conocemos muchas fotografías de ella, entonces tú ves que no es uniceja, no ves ese bigote tan pronunciado. Ella lo quería remarcar. Bueno, yo te podría enseñar algunas fotografías que... Sí, bueno, pudo haber tenido algún momento. Es cierto que ella no se depilaba, pero no se depilaba adrede. O sea, te quiero decir que quería marcar un poco esa estética que iba también un poco en contra también, por lo que tú decías, ¿no? Porque, en fin, se querían parecer más a las europeas, ¿no?, que a las mexicanas, ¿no?, lo que eran sus coetáneas. Ella decía que no, ella reivindicaba un poco lo étnico, ¿no? De hecho, llevaba mucho el traje de Tijuana porque además era una zona de México del matriarcado, por lo tanto reivindicaba también un poco el poder femenino, ¿no?, el poder de la mujer en una época donde, imagínate, que el feminismo estaba mal visto en un México que por entonces era muy machista. O sea, sí, totalmente. ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y Diego Rivera, si había un machista, era el campeón de los machistas que llevaba pistola y asustaba, ¿no?, a sus distintos amantes, porque esa era otra. En fin, esa liberalidad que luego tuvieron. Los dos estaban muy enamorados uno del otro. Ellos se casan en agosto de 1929. Creó un personaje, absolutamente. Creó un personaje. O sea, la estética que podemos decir, yo lo comentaba, ¿no? Me parece una chica muy guapa. Pero esos elementos añadidos, esa ceja poblada y ese bigote, como vemos aquí en una fotografía, es que no es que le queden bien ni mal, es que le da personalidad y autenticidad al personaje de Frida Kahlo. No, vamos, eso es evidente, porque de hecho creó como un estilo. No quiere decir que luego las mujeres se dejaran así en esa estética, pero sí creó ese estilo de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a romper moldes? Ella se sabía guapa, se sabía más bien atractiva, ¿no? Pero también muy seductora. Bueno, era una mujer que tenía carisma. Bueno, eso lo tienes que ver el affair que tuvo con León Trotsky, ¿no? Pues nos adelantamos un poco en el tiempo. Ya sabes que León Trotsky al final se tiene que ir exiliado porque le persigue Stalin y se va a México, y entonces hay casi un amor a primera vista, ya digo, siempre partiendo de la base de que estaba muy enamorado de Diego Rivera y él de ella. Lo que pasa es que él era infiel continuamente, además él reconoció que era incapaz de tener solo una mujer, tenía que expandir su amor por distintos lugares. Ella no lo entendía, pero dice, bueno, si no me queda más remedio, vale, pero yo me busco también mis amantes masculinos y femeninos, no olvidemos. Bueno, cuando se encuentra con León Trotsky se enamora de ella directamente. O sea, ella, imagínate él de dónde viene, se encuentra ahí una mexicana, en fin, que muy intelectual, que sabe idiomas, que conecta, ¿no?, rápidamente en diversos temas, además muy comunista, ¿no? De hecho, Diego Rivera le invita a su casa porque era trotskista en aquel momento. Claro, era trotskista hasta que se entera
que se está tirando a su mujer, entonces a Trotsky le manda a hacer gargas, se tiene que ir a otra casa, y en esa otra casa de México, de Ciudad de México, es donde al final le asesina a Ramón Mercader. Ya sabes que al final acaba también malamente León Trotsky. Pero bueno, te cuento la anécdota de León Trotsky para que veas que era una mujer muy seductora, que aquellas personas que le veían, tú decías, bueno, fíjate, si estaba hecha trizas, ¿no? La cantidad de enfermedades que tuvo y las cantidad de operaciones. Pero es lo que te decía al principio, supo transformar ese sufrimiento, ese dolor en belleza, ¿no? Y los cuadros, fíjate que no son muy bellos en tanto en cuanto va poniendo fetos, se pone ella misma, ¿no? Con collares, incluso con espinas, para marcar ese sufrimiento, pero hay mucho colorido, es decir, ese colorido, que también es una de las características que tiene México, ese colorido lo plasma. Por eso decía que su pintura no se puede enmarcar en ese surrealismo que intentó hacer Adel Breton, que fue otro de los que también la visita en Coyoacán. Entonces dice, mira, qué pintora más surrealista. Y dice, no, yo no pinto los sueños y no pinto las pesadillas, yo pinto la realidad. Y eso que quedaba muy claro en todos sus cuadros y en su forma de entender la vida. Fíjate que es un personaje que marcó la línea artística de muchos coetáneos, grupos de intelectuales la visitaron, no por ser la esposa de Diego Rivera, que era una celebridad en el mundo del arte, sino por ella misma, ¿no? Por esa personalidad que ella tenía en la década de 1930, 40 y en los años 50. Vamos a escuchar a Rina Lazo. Ella fue ayudante de Diego Rivera, y esto es lo que nos cuenta sobre los temas que trataba precisamente Frida Kahlo en su pintura. Creo que lo que más la influyó fue la pintura colonial. Acostumbraba a ir a las iglesias, a ver a Cristo ensangrentado, y todo eso era lo que la inspiraba, porque en la iconografía cristiana hay mucho dolor y sangre, y así era también su vida. Cirugía, dolor, así era como ella se sentía. La proyección de sus propias vivencias, como decías ahora, Jesús, crononauta, también de alguna manera el simbolismo, ¿no? que ella manifestaba en esas pinturas. Nosotros acostumbrados a ver los grandes murales de Diego Rivera, ella llegó a pintar, la mayor parte de sus cuadros son pequeñitos, muy manejables, ¿no? Algunos de ellos de apenas del tamaño de un folio, lo decía al principio del programa, pero siempre esos vivos colores que comentabas, pero la presencia del rojo para la sangre, la presencia de muchas flores, de vivos colores, recreando también lo que escuchábamos ahora en Rina Lazo, esta ayudante de Diego Rivera, pues la sangre de Cristo, el dolor, la pasión que ella misma había vivido de alguna manera, ¿no? Claro, fíjate, dos cosas. Una es que se quería separar totalmente del arte de su marido, Diego Rivera. Ella no quería hacer cosas parecidas, porque para eso estaba su marido. Además, él era muralista y ella es más intimista. O sea, que eso hay que marcarlo claramente desde el primer momento. Ella quería hacer su pintura y representarse a sí misma. Por eso se hace tantos autorretratos, que un poco sigue también la tendencia de su padre, de Guillermo, porque él era fotógrafo y luego se descubrió que hizo muchísimos autorretratos suyos, ¿no? De fotografía. Entonces, bueno, tenía esa tendencia, no sé un poco cómo definirla, pero bueno, ella misma lo definió en una frase, pues dice, ¿por qué te pintas tantas veces? Y de tal manera, porque es que estoy mucho tiempo sola. Dice, y el mejor motivo que tengo, el que más conozco, soy yo misma. Entonces, ella ya sabes que durante esos meses de convalecencia, después del accidente, en fin, la tuvieron que poner un caballete especial, en fin, un espejo para que pudiera pintar postrada. Pues claro, durante tantas horas y tantas horas y tantas horas ahí en la cama, pues se fue pintando ella misma, y eso sí que marcó toda una tendencia, que no es suya solo, ya Rembrandt también se pintó muchísimos autorretratos, pero era un poco cómo se iba transformando poco a poco a medida que iba pasando el tiempo. Y en el caso, ya digo, de Diego Rivera, es curioso porque tanto él como ella eran comunistas, pero ella intenta hacer también cuadros con una estética cristiana muy clara.
y de hecho una de las variantes que a mí me fascina más, por ejemplo, son sus esvotos. Ella, los esvotos, tanto en España como en México, en fin, en el mundo católico, sabes que son esos cuadros que se hacen cuando tienes que agradecer a la Virgen o a un santo determinado pues el haber salido de un accidente o de una enfermedad. Bueno, pues ella se pinta a sí misma en esvotos claramente cristianos, saliendo de ese accidente, recuperándose. Entonces dices, qué contradicción, ¿no? Si era una mujer atea que no creía en estas cosas, pero claro, estaba imbuida en una sociedad mexicana muy católica, muy cristiana y sobre todo muy trascendente a la hora de enfocar la muerte en sus vidas. Ya sabéis que las calaveras, en fin, la Santa Muerte, todo lo que hay alrededor de esa estética, pero también de ese folclore mexicano, ella lo vivió, lo mamó y lo plasma también en las pinturas. Entonces hay mucha gente que le hace un poco como rechinar los dientes, como diciendo, bueno, cómo esta mujer pinta también estética muy parecida a la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Con esa corona de espinas, en fin, con muchos pájaros, el colibrí, el mono lo pinta porque también se lo regaló Diego Rivera, entonces hace una referencia también a ese mono, el gato negro, por ejemplo, en uno de esos cuadros posados sobre su hombro. Es decir, todo esto es un simbolismo claro y clave, porque si no entiendes un poco su vida, no puedes entender tampoco sus cuadros. Alguien, por ejemplo, que no conozca la vida de Frida Kahlo, ve esos cuadros y dice, bueno, esta mujer o ha fumado, o está pirada, o qué la pasa. No era surrealista, era una mujer, por eso acaba tan mal cuando está en París, sabes que le invita a André Breton, y dice, oye, venga, ven para acá, y entonces ella está unos cuantos meses, en 1939, y hay una frase, Nacho, que cuando yo la leí hace tiempo me llamó mucho la atención, pero que te la voy a leer, y se la voy a leer un poco a los oyentes, porque es muy definitoria del ambiente intelectual que había en el París de aquel momento y donde, bueno, ella se tiene que relacionar. Tú imagínate, ¿eh? No voy a citar nombres, André Breton evidentemente era el anfitrión, pero no voy a citar nombres. ¿Qué es lo que vería ella? ¿Qué ambiente mamó, artísticamente hablando, para que dijera, no puedo imaginarme lo joputas que son esta gente? Dice, me hacen vomitar, son tan condenadamente intelectuales y degenerados que no les aguanto más. O sea, esta mujer que te lo diga con estas palabras, con esta expresión, a alguien que había vivido lo que había vivido en su México natal, o sea, ¿qué es lo que pudo ver allí, no? Ella había estado ya en Estados Unidos, también había visto así muchísimas cosas. Va a París, ve todo esto, no aguanta mucho lo que hay, de hecho, hay una anécdota que es muy significativa. Uno de sus autorretratos, el que se llama El Marco, es la primera pintura de un artista mexicano que compra el Museo del Louvre, que ahora se puede ver en el Museo de Pompadour, pero es la primera, o sea, que marca también, hay una tendencia. A partir de ahí se compran más retratos de artistas mexicanos, pero algo vieron en esta mujer, en su personalidad, su energía latente, que el Museo del Louvre en aquel momento dijo, venga, nos quedamos con un retrato. ¿Con cuál? Pues con un autorretrato, como tenía muchos, pues el del Marco es el que compran. Bueno, pues todo ese ambiente es lo que ella, ya digo, va plasmando en su vida, en sus distintos avatares, porque sabes que se divorcia de Diego Rivera, se divorcia no solo por las infidelidades que tenía, sino que es que una de sus amantes, que agárrate, Nacho, es la hermana menor de Frida Kahlo, con Cristina. Entonces, todo bueno, queda en casa. dice, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Pero es que se vuelve a casar al año siguiente. Sí. Entonces, bueno, me refiero que son como contradicciones, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. Por eso lo estoy diciendo, para entender esa personalidad tan compleja, pero a la vez tan fascinante que tuvo Frida Kahlo. Me gustaría ahondar un poco en ese tema del simbolismo de sus cuadros, ¿no? Llama mucho la atención, como decías, que ella siempre aparece, pero en escenarios diferentes, ¿no? Aquí sobre la mesa tenemos un cuadro que realizó estando en Estados Unidos y, bueno, pues refleja un poco ese anhelo, ¿no? de su México natal, proyectando una serie de monumentos de las culturas aztecas. Luego hay una calavera, una fábrica echando humo, ella sale con un vestido rosa muy clarito. En definitiva, va colocando sobre la hierba que rodea, sobre el espacio que rodea el cuadro, pues diferentes objetos, ¿no? Diferentes símbolos que dices, bueno, pues eso que pinta ahí, pero en la cabeza de Frida seguro que tenían un significado, ¿no? Como el gato negro sobre el hombro y el hombro izquierdo en este retrato, en este retrato, el pájaro, lo has comentado antes, las ramas del árbol, ¿no? De la planta cubriendo su cuerpo, son elementos, símbolos absolutamente mágicos que tienen su sentido en la proyección vital de Frida Kahlo. Yo entiendo que hay que saber un poco de simbolismo y, por supuesto, conocer un poco las culturas mexicanas para entender
esa simbiosis, ¿no?, de la que ella hizo gala, en este abrazo de amor del universo. ¿Ves? Es un cuadro muy cósmico donde se ve, fíjate, ese amor-odio hacia Diego Rivera. Es un Diego Rivera que le está acunando como si fuera un niño. Un hijo, sí. Es como, está desnudo, está como aniñado, además le pinta un tercer ojo. Ella también tiene autorretratos, por ejemplo, donde su tercer ojo aparece Diego Rivera, como que no se lo podía quitar nunca de su mente, ¿no?, a pesar de los disgustos que le estaba dando. Bueno, todo eso es muy, muy importante porque, ¿ves?, es como unas manos que salen como si fuera la madre naturaleza, esa parte cósmica, las nubes, el sol, la luna, los cactus, en fin, la flora mexicana que ella conocía también. Todo esto es una interpretación perfecta. Incluso cuando ella estaba también en la cama, ella pinta también un poco sus abortos, que fíjate que es que desagradable, ¿no?, con la cama ensangrentada. O sea, no tenía ningún tipo de problema a la hora de mostrar su estética, a pesar de que para muchos pues lo consideraban como horripilante desde un punto de vista artístico. Pero si tú vas mirando todos sus cuadros, y no pintó demasiado, por eso están tan cotizados, ¿no?, porque no llegó a 200 cuadros en total, toda esa estética, todo ese simbolismo, todas esas metáforas quedan reflejadas perfectamente. Por eso para mí es una de las grandes artistas. Por eso se hizo hace poco una película, que además se llama así, Frida, donde Salma Hayek, que estaba deseando interpretar a esta mujer, lo hace. Sabes que también tuvo una pequeña rivalidad porque Madonna lo quería hacer, también quería hacer el papel, y dijo, no, tú ya has hecho Evita, déjame a mí el papel de Frida Kahlo. Y hace que lo hizo estupendamente. Vamos, es una película que recomiendo porque refleja muy bien el ambiente, la Casa Azul es la que está en Coyoacán, que por cierto, 4 años después de morir Frida Kahlo se convierte en el museo, o sea que cualquiera que pase por allí, que vaya a verlo, por favor, porque merece la pena, ¿no? Entonces, todo eso queda reflejado en estos cuadros, que he traído unos cuantos, ¿no? E incluso, fíjate, este de la columna rota, que no lo sabía. Fíjate, esto es un dato que lo aprendí hace poco. Ves que tiene unas tiras ahí, como unas vendas. Un corsé, ¿no? Con un corsé. Bueno, pues sirvió para la estética de Mila Jovovich en Resident Evil. Cuando ella sale del hospital, que también va con una especie de vendas, pues parece que el director o el guionista se inspiró en este cuadro precisamente de Frida Kahlo. Bueno, yo creo que son datos muy significativos para darnos cuenta de que incluso a día de hoy en la cultura popular, en la cinematografía y la cantidad de novelas que se han hecho basada en su vida, pues es que, en fin, marcó una estética y una impronta, que por eso le estamos dedicando este cronovisor. Yo lloraba desconsoladamente, pero me distraía cocinando, limpiando y a veces pintando, y cada día acompañaba a Diego al andamio. Durante ese periodo, Frida pintaba como ella decía para pasar el tiempo. No ambicionaba convertirse en una artista ni pintar al estilo de su marido. Las obras de Diego eran importantes y simbólicas, las de Frida intimistas y personales, y su escala natural cada vez más y más pequeña, hasta que sus cuadros llegaron a tener menos de 30 centímetros cuadrados. No le interesaban las visiones épicas de la historia mexicana. En vez de eso, sus obras reflejaban las impresiones de su infancia, el arte folclórico mexicano y los pequeños exvotos que colgaban en las iglesias católicas y contaban la historia de personas que se habían salvado milagrosamente. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de televisión de Frida Kahlo, que no lo he dicho al principio, de donde hemos sacado estos 2 últimos cortes, en donde se hace hincapié precisamente eso, ¿no?, de la religiosidad que empapaba la sociedad mexicana actual y también la de la década de los años 30 y 40, que es donde Frida pues desarrolla la mayor parte de su tarea como pintora, y cómo le marcó, ¿no?, absolutamente, quizás viendo esos paralelos que había entre la pasión de Jesucristo o los martirios de los santos con las vivencias que ella había tenido en vida. Quizá no creía, pero se veía reflejada, ¿no?, en las vidas de esos personajes. Sí, totalmente, claro. Ya conocía muy bien la hagiografía, ¿no?, de algunos santos, de los que fueron martirizados. Entonces, ella, yo creo que sí se sentía un poco identificada, ¿no?, esas personas que lo pasaron muy mal en su vida, pero sin embargo tuvieron una trascendencia en su muerte, precisamente por la forma de morir. Ella sabía que iba a morir muy joven. Ella, cuando cumple los 40 años, se da cuenta de que está como prorrogando su vida, ¿no? No pensaba que iba a llegar a vivir tanto. Aún así todavía vive otros 7 años más, ¿no?, porque muere, como tú bien decías, a los 47 años. Pero ella sí tiene la sensación de que vive ese sentimiento trágico de la vida, de que
está buscando como explicaciones a por qué le ha pasado a ella precisamente. Buscando preguntas a los problemas que ha tenido en su vida. ¿Qué es lo que haría un católico, un cristiano? Pero fíjate, pero ella desde la óptica atea, ¿no? Dice, no, yo no creo en un Dios, por lo menos tal como me lo han enseñado, pero si ahondáramos un poco más en función de sus cuadros, en función de su diario íntimo, que también escribió, además tiene frases gloriosas, pues sí que había una cierta creencia, por lo menos una necesidad de creer en algo que no la satisfacían las iglesias que por entonces había en México. Y de hecho, cuando ella muere al final, que ya sabes que va empeorando su salud, bueno, muere de una neumonía, cuando muere ese 13 de julio de 1954, pues la gente que la conocía, sus más allegados, es como una liberación. Ella, de alguna forma, estaba como deseando ya un poco dejar este mundo, porque es como si se sintiera que la misión ya la había cumplido. A través de sus pinturas, a través de su escritura, manifestó todo lo que tenía que manifestar. Tenía la plena convicción de que iba a morir joven, efectivamente murió joven, pero también sabía que después de aquel accidente es como que su vida se había prorrogado un poco más, ¿no? Y se prorrogó unos 20 años. Yo creo que eso fue clave. De hecho, fíjate una frase que ella dijo, que para mí es esencial, que también refleja y resume un poco su filosofía. Dice, espero tener una salida feliz, se refería a la muerte, y espero también no volver jamás. Es decir, es como bajo el telón, hasta aquí ha llegado, no creo que haya nada más, pero si hay algo más yo no quiero volver a este planeta y menos en estas circunstancias. Entonces, esa frase lúcida me pareció muy reveladora en cuanto el carácter que tuvo esta mujer en sus últimos momentos y a lo largo de toda su vida. Una mujer que sufrió muchísimo, pero digo que supo canalizar ese dolor en unos cuadros que ahora mismo son impagables. El que tenga un Frida Kahlo, por supuesto que lo guarde como un tesoro, porque ahora están de lo más cotizados. Grande, absolutamente grande Frida Kahlo, por todo lo que protagonizó, todo lo que vivió y todo lo que nos ha dejado. Ella ha sido la protagonista de este cronovisor, ahora seguiremos hablando un poquito más de ella, pero bueno, Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer. Estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra. ¿Te refieres a los jeroglíficos? ¿Puede leerse? No, mi querido Jean-François. Yo lo leeré. ¿Qué has dicho? ¿Que yo lo leeré? Yo descifraré los jeroglíficos egipcios. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Frida Kahlo era hija de un fotógrafo alemán y de madre mexicana, Matilde Calderón. Nace en el año 1907 y, como decía, es una artista como pocas cuya experiencia vital ha quedado muy marcada en su obra. Es una pintora singular de la primera mitad del siglo XX y que desde luego tiene muchísimos seguidores en todo el mundo por su arte y sobre todo por las temáticas que trataba. En muchas ocasiones unas temáticas un tanto duras, pero que eran un reflejo muy claro de su propia personalidad. Yo creo que ha habido pocos artistas en la historia del mundo del arte que hayan reflejado o que hayan tenido un vínculo tan directo entre lo que es el reflejo de sus obras artísticas con esas propias vivencias personales. Pablo Rafael, bienvenido a Ser Historia. Pues, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Pablo Rafael de la Madrid es agregado cultural de la Embajada Mexicana en España, en nuestro país. ¿De dónde dónde nace la afición por la pintura de Frida Kahlo? Bueno, yo creo que de esto que decías en un principio, que es la mezcla entre algo que parece indisoluble, que es su propia personalidad, sus experiencias vitales y su obra pictórica, ¿no? Asociada además a uno de los grandes de la pintura mexicana, que fue Diego Rivera, que fue una de las cabezas del muralismo mexicano, que fue el movimiento pictórico más importante que el país ha tenido. La obra de Frida trascendió su relación con Rivera, trascendió su propia vida, y yo creo que hoy, digamos, tiene el peso que tiene, porque es una mujer que se anticipó a todos los movimientos de su tiempo, ¿no? Y además
digamos, fue una Es muy especie de difícil antesala del encuadrarla. feminismo, una antesala de la pintura contemporánea, digamos, activa política y socialmente, desde eso hasta cosas que tenían que ver, por ejemplo, con su atuendo, que prefiguró el diseño de modas, ¿no? Ujú. Digamos, fue una especie de visionaria que en el diseño de modas, en la política, en el arte, en la relación social con los intelectuales, en el papel social del arte, fue una especie de visionaria, se anticipó a su tiempo. Ujú. Quiero recordar que en nuestra página web, serhistoria.com, podemos encontrar una galería de algunas de las obras más representativas de Frida Kahlo. Todos los que nos están escuchando ahí van a encontrar un poco ese perfil artístico de esta magnífica y singular mujer. Pablo, hubo un momento clave en la vida de esta pintora, que es el accidente que ella tuvo en el año 1925, que la dejó bastante maltrecha, aunque sin embargo ella ya desde pequeña, años antes, había tenido muchos problemas precisamente por la poliomielitis. Tenía problemas en una pierna para caminar, siempre estuvo un poco marcada por esos problemas físicos. Sí, tuvo un accidente gravísimo, se estrelló el autobús en el que ella viajaba y eso le destrozó la columna vertebral, le destrozó una clavícula, le rompió las piernas. Ella dice incluso, bueno, una barra metálica le atravesó, le rompió parte de los huesos del vientre y luego dice ella que incluso perdió la virginidad ahí de una forma brutal y terrible, y eso tuvo secuelas espantosas que la llevaron a vivir una vida de dolor, y esa vida de dolor está reflejada todo el tiempo en sus pinturas. Cuando André Breton la descubrió, decía, usted es surrealista. Y digo, no, yo lo que estoy contando es lo que me pasa, ¿no? Era, digamos, lo que uno ve en sus obras, que están cargadas a ella replicada, un montón de autorretratos que tiene que ver con imágenes asociadas a los aparatos que utilizaba y que podrían parecer figuras robóticas. En realidad estaba pintando la realidad y el dolor que padecía, no algo cercano a lo que Breton entendía por el surrealismo. Hay un cuadro que podemos ver en esta galería, que digo que podemos descubrir en serhistoria.com, que se llama La columna vertebral, en donde aparece precisamente, es una introspección del interior de su cuerpo, sujetado por una columna griega, pero que está rota en varios pedazos, que era precisamente un reflejo de su propia columna vertebral, que es lo que la llevó a estar postrada en la cama durante mucho tiempo, en periodos de tiempo muy dilatado, y que luego aprovechaba ella también para pintar. Para pintar, fíjate que su primera gran exposición individual incluso la hizo en cama. Ella estaba muy adolorida, y cuando inauguraron esta exposición, que ya estaba muy en la Galería Mexicana de Pintura, muy enferma, decidió asistir a la exposición en cama, e incluso atendió a los invitados, cantó ahí, atendió al público postrada. Digamos, esa fue parte de su condición de vida. Pero si tú ves el resto de sus obras, todo el tiempo tiene que ver con su biografía. La otra obra famosa de su vida es esta, que es Las dos Fridas, que ella aparece dividida y escindida en dos, que tiene que ver con la manera en la que Diego Rivera, su marido, la engañó con su hermana, y entonces ella vivía como duplicada. Es decir, cada obra que ves tiene que ver con un momento histórico particular de su biografía. Ahora bien, ¿qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad. El de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. Pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares. Escuchábamos la voz de Diego Rivera, ese maravilloso muralista mexicano con obras extendidas sobre todo en Estados Unidos. Él fue un hombre mucho mayor que ella, pero que marcó de una manera indeleble una huella muy importante en su obra y en su vida. Sí, yo a veces me río un poco de que la cultura del siglo XX mexicano la definieron el eje Diego, Frida, Tequila, Mariachi. Pero Diego Rivera en efecto pertenece al gran movimiento muralista de México, junto con David Alfaro Siqueiros y el pintor Orozco,
que, digamos, vinieron a partir de un hito sobre la idea de acabar con la pintura de caballete para entrar al discurso pictórico monumental, y que eso fue, digamos, lo que más influyó en el arte mundial desde México. Y por el otro lado, bueno, pues Rivera y Frida son una historia de amor interminable, ¿no? Con un montón de triángulos amorosos, donde por ejemplo Frida se hizo amante de León Trotsky, a quienes Rivera y Frida habían hospedado en su casa de Coyoacán, y que, digamos, con la llegada de Trotsky después del exilio de París para llegar a México, antes provenientes de Turquía y exiliados de la antigua Unión Soviética, pues formaron ahí una historia fabulosa, donde además luego se sumaron visitas, fíjate todo lo que circulaba en la casa de los Rivera, de André Breton, ¿no? Entonces era una época de un México muy álgido, muy intenso, donde dos de los protagonistas fundamentales de la vida intelectual y artística del país fueron estos dos personajes, Diego y Frida. Uh-huh. Su arte, lo has mencionado un poco a Matacaballo, está entre el surrealismo y el expresionismo, aunque desde luego es un arte muy autobiográfico, y sobre todo incluso se podría decir que no se le pueden aplicar etiquetas, porque ella fue pionera en muchísimas cosas. Sí, ella odiaba, y en algún momento odió que se le dijera que su obra era surrealista, que André Breton intentara convencerla de ello, porque decía, no, yo lo que estoy haciendo es pintar mis vivencias. Ella siempre fue muy renuente a exponer o a digamos, a organizar exposiciones alrededor de su obra. Lo hacía como en un espacio muy de lo privado, con los amigos, pero el poder de aquello era bestial, y de haber sido así fue la primera obra mexicana, o la primera pintora mexicana que el Louvre, el Museo del Louvre, compró un cuadro. Y luego tiene historias que van desde esas historias de éxito increíbles hasta Breton intentó convencerla de que hiciera una exposición en París, y luego mandaron los cuadros, y los cuadros estuvieron embodegados. Era imposible que la exposición se hiciera. Gracias a Duchamp, que era como el más sensato de los surrealistas, la exposición se logró. Entonces sí, en efecto, digamos, su obra fue tan poderosa que le permitió abrirse camino sola, cosa que quizá no hizo la prensa, la buena prensa o la mala prensa que podía tener. Lo que nadie tiene duda, ya para acabar, Pablo Rafael, es que ella consiguió un estilo y un lenguaje únicos, sí, vaya, y que luego influyó a un montón de generaciones posteriores, pero pues precisamente esta idea de no entender dónde está la frontera entre la vida y la obra produjeron este arte tan potente, que sigue siendo tan vigente hoy, ya a más de 40 años de su fallecimiento, y a más de medio siglo, poco más, de la aparición de sus primeros cuadros. Frida Kahlo, toda una mujer vinculada al mundo del arte, a una expresión muy personal, muy autobiográfica, muy difícil de etiquetar, por esos problemas que en muchas ocasiones los críticos de arte intentan encasillar a los autores en estilos, en tendencias, pero yo creo que Frida es uno de esos grandes protagonistas de la historia del arte, que de una manera de motu propio lo que hizo fue defender una tendencia, una forma de ver la realidad que va muchísimo más allá de cualquier tipo de etiqueta que se la pueda colocar. Pablo Rafael de la Madrid, agregado cultural de la Embajada Mexicana en España, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Gracias a ustedes, fue un gusto estar aquí. ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser. Apasionante la figura de Frida Kahlo. Esta mujer, hija de un danés y de una mexicana. De ahí también esa conexión que tenía con el mundo occidental y con el mundo europeo sobre todo, ¿no? Y la idea de dejarse la pilosidad sobre los labios como una de las marcas de identidad, ¿no? de su origen. Hemos dejado atrás y apenas hemos esbozado algunos de los aspectos también más interesantes de su vida, ¿no? Como esos viajes que hizo precisamente por Europa y por Estados Unidos, ¿no? En donde aprendió, en donde estudió, en donde investigó. Pasamos de página en nuestro programa, pasamos de página aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, y lo hacemos con una de las secciones nuevas que hemos inaugurado esta 11ª temporada de Ser Historia, porque vamos a hablar de Ser Histeria, esa sección
que David Botello nos va a traer cada pocas semanas, en donde nos ofrece su visión particular del desarrollo de los hechos protagonizados por el ser humano a lo largo del tiempo, ¿no? Que es la definición clásica de historia. Y en muchas ocasiones esa historia, quizá por el propio vínculo humano, el vínculo afectivo que nos une a ella, pues está lleno de anécdotas, algunas de ellas realmente histriónicas, ¿no? Como grandes personajes del pasado que hoy han llenado páginas enteras de libros, como pudieron haber muerto, en este caso, de una manera tan absolutamente rocambolesca y absurda, ¿no? En esta ocasión, David Botello, en su sección Ser Histeria, nos habla de la muerte de algunos de esos griegos más emblemáticos de la historia de la humanidad. No os lo podéis perder. Es realmente sorprendente tener esa otra visión de lo que nos da el mundo del ser humano a través de su realidad más desconocida. Ser Histeria, con David Botello. Ser Histeria, con David Botello. Si hay algo que nos enseña la historia es que todos vamos a acabar totalmente matados. Lo que marca la diferencia es la manera, el cómo. Porque puedes morir dignamente o puedes tener una muerte absurda. De estas, precisamente, vengo a hablaros. Una de las muertes que suele encabezar el top 10 de muertes absurdas es la de Esquilo, el dramaturgo griego. Es famoso porque le dio por morirse cuando un águila volandera le lanzó una tortuga contra la calva pensando que era una roca. ¡Zas! Pero no, error, eso es mentira. Esta muerte, que se repite una y otra vez en todos los cortapegas de internet, se debe a un malentendido. Parece ser que la cosa viene de la tumba de Esquilo. En su lápida, el escultor le había puesto ahí muerto matado en el suelo, mientras un águila de Apolo se llevaba al cielo su alma en forma de lira. Alguien se volvió loco con la iconografía y confundió el águila que lleva al cielo el alma de Esquilo con un águila estampando un caparazón de tortuga contra la calva de Esquilo. Topicueto me quedo. Mucho tiempo antes de Esquilo, allá donde la historia se confunde con la mitología, nos encontramos con la muerte de Calcas, o Calcante. Calcas era un adivino fetén. Apolo, que era su abuelo, le dio el don de la profecía, así que lo de ver el futuro le venía de serie. Si ha saltado a la fama es porque sale en la Ilíada de Homero. Estuvo de evidente en la guerra de Troya. Calcas fue quien arrastró a Aquiles a aquella aventura, quien adivinó que la guerra duraría 10 años y quien dijo a Agamenón que para obtener vientos favorables sacrificara a su propia hija Ifigenia. Así se las gastaba Calcas. Hay quien dice que Calcas fue quien se inventó lo del famoso caballo de Troya y desde entonces mantiene un pleito con Ulises por la paternidad de la idea. Vamos, que el tío tiene fundamento, como veis. Un buen día, acabada la guerra, se picó con otro adivino llamado Mopso. Una de las versiones más jachondas de su muerte dice que Mopso le dijo que nunca llegaría a probar el vino de sus uvas. Al llegar la vendimia, Calcas invitó a Mopso a beber con él, y cuando iban a brindar por su chapucera predicción, se empezó a partir la caja de tal manera que antes de conseguir probar el vino de sus uvas, Calcas se quedó totalmente matado. Es el primer muerto de risa documentado. Sin salir de la antigua Grecia nos encontramos con Pitágoras, que no se murió de risa, pero su muerte da mucho juego. Pitágoras, además de ser uno de los más grandes matemáticos de la antigüedad, era muy maniático y muy amigote de las artimañas. Era una especie de protovegano que prohibía a sus chicos, los pitagóricos, comer huevos, carne o pescado, especialmente y por alguna extraña razón, el atún rojo, prohibidísimo. En el mundo vegetal, Pitágoras heredó de los egipcios el mal rollito por las habas. Por lo que se ve, los griegos creían que las habas encerraban el alma de los muertos, así que Pitágoras prohibió a sus pitagóricos comer habas, porque era como comerte a tu padre. También es probable que le dieran asco porque de alguna manera muy retorcida le recordaba los testículos por un lado y los genitales femeninos por otro, que no sé yo dónde está la conexión. ¿Perdona? Tirando del hilo de la lógica absurda de la fobia a las habas, cuenta la leyenda que Pitágoras prefirió morir asesinado antes que cruzar un campo de habas. Sus enemigos le perseguían, él llegó hasta el campo de habas famoso y se detuvo. Es probable que dijera algo así como: prefiero morir de pie que vivir humillado por las habas. Hay una versión bastante más canalla de esta muerte que dice que Pitágoras se inventó la historia.
Parece ser que un buen día Pitágoras le dijo a sus pitagóricos que se iba a dar una vueltecita por el Hades, el mundo de los muertos, y que luego volvería para contar lo que había visto allá abajo. Hizo el paripé, se encerró a cal y canto en un sótano y al tercer día, ojo, reapareció en modo resucitado. Como su gente se lo creyó, la secta pitagórica creció y Pitágoras se ganó la fama de cuentacuentos entre sus enemigos. Pero hay una tercera versión de la muerte de Pitágoras, que viene avalada por 9 de cada 10 expertos. Pitágoras no existió. Esto sí que es fuerte, porque de confirmarse esta teoría sería la peor muerte de la historia. ¿Te has enterado de que Pitágoras ha muerto? Oh, pobre, ¿y de qué murió? De falta de existencia. Chungo. Por lo que se ve, los primeros pitagóricos de la secta se inventaron la vida de su socio y fundador y maestro. ¿Cómo te quedas? Pitágoras el inexistente no era el único que odiaba las habas. También las odiaba Empédocles, otro filósofo presocrático. Fue tan grande que en su época creían ciegamente que se había convertido en un dios. Lo malo fue cuando el propio Empédocles se lo creyó también. Decía algo así como que cuando se te enfría la sangre, te pones a soñar. Y cuando la sangre se te enfría ya del todo, vas y te mueres. Un buen día, Empédocles, dándole vueltas a esta idea, se vistió con sus mejores galas y se tiró de cabeza a un volcán, a Alerna nada menos, buscando la prueba definitiva que confirmara los rumores de su divinidad. Todo parecía ir bien hasta que las llamas escupieron una de sus sandalias y se descubrió el pastel. Empédocles era mortal. A los presocráticos esto del calor les parecía la panacea. Heráclito, el tipo que dijo que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, tuvo una de las muertes más escatológicas que se conocen. Heráclito no odiaba las habas, no, directamente él odiaba al género humano, así, en su totalidad. Así que se retiró del mundanal ruido. Y allí andaba desnutridito, perdido y tan achacoso que acabó reteniendo líquidos muy malamente de lo suyo y con un edema. Volvió a la ciudad y por lo que se ve, Heráclito se metió de ocupa en un establo y se enterró en el estiércol. Podemos decir literalmente que estaba de mierda hasta el cuello, con perdón. Como era presocrático, le dio por pensar que el calorcito de la caca de vaca, otra vez el calorcito, le secaría el edema y se curaría ya del todo, pero no. Por lo que se ve, Heráclito se ahogó entre las boñigas. Para echar más leña al fuego, otra versión dice que después de morir se lo comieron los perros. No somos nadie. En fin, que si esta gente tan lista, estos chicos tan presocráticos han acabado así, no quiero ni pensar la que me espera cuando me dé por morirme. Y esto no da para más. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Una de las instituciones, una de las fundaciones que ha cubierto más páginas a lo largo de los últimos años por el excelente trabajo que está realizando en una labor de divulgación y sobre todo de investigación y de un trabajo realmente profuso en los últimos años en relación a la arqueología, a la paleontología, es la Fundación PALARC. La Fundación PALARC dio ese primer premio nacional de arqueología y paleontología a una misión arqueológica, una serie de trabajos que se están realizando en el Turuñuelo, en Extremadura, cuyo director, Sebastián Celestino, buen amigo de este programa, ya estuvo aquí hablándonos hace unos meses precisamente de los nuevos hallazgos que estaban realizando. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa charla que tuvimos con Sebastián Celestino, director del proyecto Turuñuelo, en donde nos habla de qué es precisamente ese lugar maravilloso vinculado al mundo tartésico. Bueno, el Turuñuelo ya despuntaba un poco en el paisaje, ¿no? Está en las Vegas del Guadiana, que es un lugar, una llanura de inundación, ¿no? Prácticamente de toda la vida. Con el Plan Badajoz, toda esta zona del Valle del Guadiana se hace una agricultura intensiva
y por lo tanto al allanar lo que queda es el túmulo que se distingue en ese paisaje. Por lo tanto se conocía que era un túmulo artificial, una elevación en el terreno artificial. Los dueños del terreno sabían que había algo, de hecho cuando araban parecía que siempre aparecía algún fragmento de cerámica y demás, y lo utilizaron para cultivar garbanzos porque no podían acabar con él, ¿no? Entonces se ha preservado pues estupendamente, ¿no?, hasta nuestros días. Tan estupendamente se ha conservado que los restos arqueológicos que han visto la luz en los últimos años realmente han supuesto un cambio, me atrevería a decir también de interpretación del mundo tartésico, o del mundo tarteso, como le gusta precisamente a Sebastián Celestino hablar de esta cultura. Ese proyecto Construyendo Tarteso, como decía antes, fue el premio que la Fundación Palarc dio en ese Premio Nacional de Arqueología y Paleontología. Don Antonio Gallardo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Don Antonio Gallard es presidente de la Fundación Palarc, una fundación dedicada a la paleontología y la arqueología. Don Antonio, ¿cuándo nace? ¿Cómo nace la Fundación Palarc? La fundación nace en el 2016 y le explico. Sí, por favor. Rápidamente, porque estas cosas de tipo personal muchas veces aburren a las ovejas, pero yo espero que no sea así. Cuando tuve esta idea, me fui a ver a don Luis Monreal, arqueólogo, y que usted conocerá, ¿no? Sí. Que en estos momentos es director de la Fundación del Aga Khan, y que ha estado de director en el Getty en Los Ángeles y en la Caixa. Es una personalidad dentro del mundo de la arqueología, ¿no? Y me dijo, bueno, pero ¿tú qué quieres hacer? Digo, hombre, yo quiero ayudar a la arqueología, que sea más conocida, divulgar. Dice, ¿de cuánto dispones? Digo, hombre, yo no soy el Aga Khan, ¿no? Esto tuvo que quedar claro. Y entonces él me dio la idea de decir, hombre, pues dedícate a apoyar a todos los equipos de paleontólogos y arqueólogos españoles que trabajan fuera de España. Y ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y por qué los que están fuera de España? Porque la mayoría de ellos están trabajando no ya fuera de España, sino también fuera de Europa, en países donde lo de la arqueología no es un tema primordial para los gobiernos y por lo tanto tienen muy pocas subvenciones estatales. En cambio, los que están aquí en España, afortunadamente, y dentro de las carencias que hay, pues tienen las subvenciones de los ministerios y las subvenciones de las comunidades autónomas, ¿no? Y esto porque ustedes están trabajando en más de 20 países. En 22 países. 22 países. En todo el mundo. En sitios que parece raro que esté ahí un arqueólogo español, como puede ser pues en Taiwán. Imagínese usted que estamos en Taiwán. ¿Y por qué está la arqueología española en Taiwán? Pues porque desde Filipinas los españoles crearon allí un centro y con una iglesia, un fuerte, y desde allí comerciaban con los chinos y comerciaban con los japoneses. Y esto duró 50 años o 60 años, ¿no? Y están viendo ahora todo lo que había pasado allí. Y encontrando túmulos. Es muy interesante, ¿no? Yo creo que un poco el éxito de la Fundación Palarc viene un poco por compaginar lo que usted decía ahora, el hecho de apoyar esos numerosos proyectos, decenas de ellos, en 22 países fuera del continente europeo, pero también apoyar y reconocer el trabajo que se está haciendo en España, como en este primer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología. Esto fue a partir ya, cuando ya llevábamos un par de años con esto y habíamos apoyado ya casi a 100 proyectos en el exterior, pues me di cuenta de que no existía un premio nacional de arqueología o paleontología en nuestro país, ¿no? Y mire que tenemos premios en nuestro país. No es que haya pocos, ¿no? Pero este no existía. Entonces fue al crear eso, entonces esto es diferente, ¿no? Entonces esto ya es para que puedan participar todos los arqueólogos y paleontólogos que estén o trabajando en España o fuera de España. Están para todos, ¿no? Tuvimos en el premio, hemos tenido
25 participantes, algunos de ellos trabajando fuera y otros trabajando en Old Uruguay o trabajando en Mesopotamia, hasta todos los que trabajaban en España. Tuvimos un jurado internacional que yo creo que me ha sido de gran ayuda, y así fue el jurado internacional el que escogió a los finalistas y luego escogió a el ganador del premio, que es el señor Sebastián Celestino, construyendo Tartessos. La Fundación Palarc, cuyo nombre viene un poco de esa paleontología y arqueología, ¿no? Sí, es paleontología y arqueología. Claro, como decimos, viene a cubrir un poco, ¿no?, ese espacio que por desgracia, las instituciones públicas han dejado de lado en los últimos años. Bueno, aquí hay un tema que es un tema recurrente de cuando en cuando, que es que falta una ley de mecenazgo. Eso lo tenía anotado aquí. Lo de la ley de mecenazgo es el argumento que siempre saco yo con muchos investigadores, porque yo, por ejemplo, yo estudié egiptología en Reino Unido, conozco muy bien el mundo anglosajón, y claro, allí ves cosas que son imposibles de ver aquí, ¿no? O sea, una sala, por ejemplo, del Museo Británico patrocinada por un mecenas, por una persona, eso sería impensable, es impensable por la ley de mecenazgo ahora en nuestro país, ¿no? No puede haber Entonces, quizá la ley de mecenazgo constriñe mucho, ¿no?, el hecho de que algunas empresas, algunos particulares puedan dar dinero, ¿no?, para el trabajo de estas investigaciones. Es importantísimo, ¿no? Usted hablaba de Inglaterra, pero si hablamos de Estados Unidos, ¿no?, pues tiene usted alas enteras del Metropolitan, que han sido pagados por particulares, y museos enteros, ¿no?, museos enteros. No sé, permítame que le diga que he llegado a la conclusión de que los políticos de nuestro querido país no tienen un gran interés en esto. Ellos tienen interés en ser ellos los que inauguran cosas. Después, desgraciadamente, no se ocupan demasiado de lo que han inaugurado, porque se inauguran 6 meses antes de las últimas elecciones, ¿no? Y después se olvidan, ¿no? Dicen, porque cuando te hacen encuestas, resulta que el tema cultura, igual que el tema educación o que el tema justicia, no da votos. Por lo tanto, pues se olvidan totalmente y han inaugurado a otra cosa. Pero es así, pero yo no pierdo la esperanza de que tengamos un día una ley de mecenazgo en nuestro país. Y imagino que usted, con otras fundaciones, con otros movimientos, incluso de empresas, que bueno, intentan ahondar un poquito en ese sentido, ¿no han tenido reuniones para intentar hablar con los políticos y decir, vamos a cambiar la ley de mecenazgo? Porque es algo incluso a los ministros de Cultura se les llena la boca cada vez que llegan al puesto, pero que luego realmente no hacen absolutamente nada para sacarla adelante y hacer un cambio radical que implique, pues eso, que intervengan y que haya empresas y particulares que puedan participar en esa labor cultural de investigación y de difusión de la cultura. No, yo creo que es difícil, ¿no? Digamos también, y seamos justos, que desde la sociedad civil hay menos entusiasmo para hablar, para definirlo de alguna manera, para este tipo de ayudas que existe en una sociedad civil en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania. Es decir, faltan estímulos de tipo social también, ¿no? Es decir, si usted es una persona rica en Nueva York y usted no está dando dinero al Metropolitan, no está dando dinero a la Ópera de Nueva York y a 3 sitios más, usted no es nadie en Nueva York. Tiene casi una obligación de dar este dinero. Esto no pasa aquí. Esto es decir, es un tema de tiempo, yo creo también. También un aspecto cultural que nosotros hemos vivido durante generaciones,
bueno, pues quizá una proyección que somos muy pocos los interesados en este tipo de temas, o incluso cuando se nos obliga o se nos invita a visitar una exposición pagando, incluso aunque sea una cantidad mínima de 3-5 euros, hay mucha gente que se queja, ¿no? Digo, pero ¿cómo que esto tendría que ser público, esto tendría que ser gratis, ¿no? Este tipo de comentarios yo los he escuchado en muchas ocasiones y es producto de eso, ¿no? De esa falta de educación que, como usted dice también, don Antonio Gallardo, presidente de la Fundación PALARC, la sociedad civil quizá todavía no está preparada también para esa ley de mecenazgo. Es que no se les educa desde pequeños. En la escuela no se fomenta este tipo de cosas, ¿no? Es decir, todo va junto. No podemos dar exclusivamente la culpa a los políticos, porque hay una parte que es culpa de la sociedad civil, sin lugar a dudas. Bueno, un poco en ese sentido está el trabajo de la Fundación PALARC, ¿no? Esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratamos de imbuir a la sociedad y sobre todo lo que es más importante, a los jóvenes, de la importancia de la arqueología y la paleontología, para saber, entre otras cosas, quiénes hemos sido y quiénes somos, y por qué somos lo que somos. Todo eso viene a lo mejor de hace 5.000 años, ¿no? Y si hablamos de paleontología, pues a lo mejor de hace 800.000 años, ¿no? O alguna cosa así, como usted sabe. Y la Fundación PALARC como tal, aparte de ayudar económicamente a muchas misiones arqueológicas, ¿qué otro tipo de proyectos, qué otro tipo de actividades Mire, genera? Este año hemos tenido un proyecto nuevo que es apoyar todos los temas de analítica. Es decir, como usted sabe, hoy en día, tanto en paleontología como en arqueología, la parte analítica, empezando por el ADN y continuando con 10.000 cosas más, se ha convertido en importantísima, ¿no? Es decir, se hace menos literatura y se va más al grano, es decir, esto es verdad o no es verdad, porque analíticamente se puede demostrar. Bueno, esto que se ha hecho extensivo a todos los equipos de arqueología, tanto los españoles como los que están fuera de España, hemos tenido una sorpresa porque nosotros contábamos en tener 20 o 30 peticiones y hemos tenido 85. Lo que nos habla también un poco de la carencia que hay, ¿no? Estamos sufriendo por el éxito, digamos, ¿no? Sí. Porque llega un momento que nuestro presupuesto no daba para tanto, porque de paso es interesante explicarlo, pusimos un tope, decir, oiga, el tope son 10.000 euros por petición. ¿Usted tiene una idea de cuánto nos pueden haber pedido cada uno? Pues muchísimo. Pues es muy fácil, 9.980. Entonces, eso claro, es muy español también, ¿eh? Hombre, estamos en este país, ¿no? Claro, eso no podemos echarlo atrás. Echar la ley, echar la trampa y las argucias. No, ahí. es que de paso es que están acostumbrados. Por ejemplo, cuando un arqueólogo pide dinero al Ministerio de Cultura, si pide 30.000 euros les dan 10.000. Sí, me consta. Entonces sí. hacen este tipo de cambalaches, ¿no? Pero bueno, son todos muy buena gente, yo los quiero mucho y trato de darles lo que pueda, ¿no? Tenemos un comité de evaluación, y entonces pues con lo que me dicen los expertos del comité, pues se les da más o se les da menos, depende de las necesidades y de verdaderamente lo que vale la pena que vean o no vean. Pero 85 peticiones. Pues eso habla un poco también del éxito y de la buena acogida que ha tenido en la comunidad científica vinculada a la paleontología y la arqueología, que ha tenido esta nueva institución, la Fundación PALARC, que nació hace muy poquitos años, en 2016, y que hemos querido también dar a conocer un poco en estos minutos de radio aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, de la mano de su presidente, don Antonio Gallardo Balart. Presidente, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a usted por ayudarnos a difundir la Fundación
Y animo a sus oyentes a que nos visiten en la web de la Fundación cuando quieran, que hay siempre cosas interesantes. Gracias por todo. Muchísimas gracias, don Antonio. Adiós, buenos días. Para Marat y sus escritorzuchos secuaces soy cruel, déspota, casquivana e insensible. ¿Habéis escuchado esa historia que dice que cuando me dijeron que mi pueblo no tenía pan, yo contesté que entonces comieran pasteles? ¿Puede alguien creerse semejante estupidez? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Los ortostatos o los elementos rocosos que forman el dolmen, algunos de ellos, al estar fabricados con un granito de grano grueso y debido a las condiciones de emersión, precipitación de sales, pues están sufriendo un deterioro apreciable. Este deterioro pues puede continuar de forma rápida a medida que sigamos en estas condiciones de bajo agua y posteriormente emersión. Por otro lado, el conjunto del dolmen se sitúa en un terreno que era una antigua terraza del río Tajo formado por gravas, que también en las cotas en las que está ahora el embalse está sufriendo una erosión que podía llevar pues un poco a la pérdida de toda la plataforma donde se apoya el dolmen. Vamos a viajar en los próximos minutos, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, a la provincia de Cáceres, al término, la pedanía del El Gordo, en donde se encuentra quizá uno de los dólmenes más importantes de Extremadura y que ha saltado en las últimas semanas a las primeras planas de los medios de comunicación, pues por haber salido a la superficie, ya que en el embalse donde se encuentra la escasez de agua ha permitido que muchos de esos elementos que hay bajo el agua normalmente pues puedan ver la luz. Escuchábamos a Francisco Fernández de la Llave, que él es de la Asociación Geológica de Extremadura, él es el secretario de esta asociación, hablando del peligro que tiene que esos ortostatos, que son las grandes losas de piedra que forman el dolmen, pues estén continuamente saliendo a la luz, volviendo a sumergirse, y lo que provoca el deterioro en la piedra. Se ha llegado a denominar el Stonehenge de Cáceres, ¿no? Quizás exagerado, pero desde luego no pierde un ápice de su valor ni de su importancia el hecho de que nos encontremos ante un dolmen que fue excavado en la década de 1920 y que prácticamente no se ha hecho nada después de ello, y que merece la pena, como vamos a escuchar a continuación en la voz de nuestro invitado, que sea por lo menos trasladado, ¿no?, a otro punto en donde no sufra la acción del agua, pues seguramente ya en este invierno, cuando empiece a crecer de nuevo el nivel del embalse. Vidal Fernández, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Vidal Fernández es miembro de la asociación Raíces de Peraleda, en donde quizás han sido los primeros, ¿no?, en llamar la atención sobre la importancia de este dolmen, que, como bien decía ahora Vidal, fue excavado en los años 20, se encuentra en Cáceres, es Hugo Obermayer, uno de los padres de la prehistoria en nuestro país, que el otro día leía en algunas referencias de la prensa que era casi un aficionado, ¿no? Hugo Obermayer era uno de los padres de la arqueología y de la prehistoria en nuestro país, este arqueólogo alemán. Lo sacó a la luz, lo investigó, bueno, pues de una manera quizás un poco rápida, y todavía hay mucho, ¿no?, que decir y que estudiar de este dolmen, ¿no es así? Sí, así es. Según parece, bueno, aparte de arqueólogo, Obermayer era capellán de la Casa de Alba. La Casa de Alba, que está emparentada con el Ducado de Peñaranda, que es el dueño de la finca de Guadalperal, donde se encuentra el dolmen. Entonces, en una de las varias visitas que el Duque de Alba hacía a su hermano aquí en la finca de Guadalperal, pues le comentarían que había unas piedras ahí raras o tal, y bueno, aprovechando su condición de arqueólogo, vio que no eran unas piedras al uso, sino que ahí era algo más importante lo que había,
y durante 1925 a 1927 pues excavaron esas piedras y en busca de, como se dice aquí vulgarmente, siempre se le ha conocido como el tesoro de Guadalperal, ¿no? Por el hecho de que en las excavaciones la gente creía que estaban buscando un tesoro. Uh-huh. Es quizá lo que une a muchas historias, a muchos lugares, ¿no? Esa existencia de un tesoro cuando se está hablando de un monumento antiguo importante. El dolmen es quizá uno de los monumentos prehistóricos más importantes de la zona. Hugo Obermayr apenas pudo hacer una primera incursión y necesita una investigación mucho más a fondo. También esa es una de las justificaciones por las que se pide, ¿no?, el traslado a un nuevo lugar, a un nuevo emplazamiento. Sí, el hecho de que el dolmen se ha estado viendo, no es la primera vez, se ha estado viendo años anteriores con la bajada del nivel del embalse de Valdecañas. Lo que ocurre es que está totalmente descubierto en Juto, que se pueda visitar como está ahora, no había ocurrido desde hace 52, 53 años. Y entonces, bueno, nosotros a una visita que hicimos por ver cómo se encontraba el dolmen, pues nos surgió la idea de decir, ¿por qué no ponemos esto en comunicación de la autoridad competente, sin saber nosotros quién era en ese momento la autoridad competente, ¿no? Si era la Junta de Extremadura, si era Patrimonio, si era, no sé, el Ministerio de Cultura, y a la vez dijimos, bueno, pues también sería conveniente también que la prensa lo conociese un poco, sin pensar en ningún momento la repercusión que esto iba a tener, ¿no? Como algo así, como yo qué sé, como una curiosidad, o sí, viendo la importancia que tenía, intentando que se rescaten esas piedras y que se pongan en el entorno más próximo, pero fuera del agua y fuera de, como han dicho la Asociación de Geólogos de Extremadura, que han hecho un estudio exhaustivo sobre el estado de las piedras. Hay algunas que no van a resistir muchos años más en este sube y baja de las aguas. Uh-huh. Los dólmenes son monumentos prehistóricos, en este caso es una galería con una cámara, ¿no?, en donde seguramente hubo un enterramiento. ¿Esa primera investigación de Obermayr pudo fecharlo en algún momento dado de la prehistoria en comparación con otros dólmenes? Parece ser que en principio se hablaba de entre 4 o 5 mil años, la antigüedad del dolmen. Investigaciones posteriormente a Obermayr, pues lo han investigado tanto la arqueóloga Primitiva Bueno, de la Universidad de Alcalá de Henares, en los años 80, que hizo una tesis doctoral sobre el megalitismo en Extremadura, y en la cual ya incluía el dolmen de Guadalperal. Y también los profesores aquí de la zona, Antonio González Cordero y Domingo Quijada González, en los años 90, también hicieron un estudio geológico de la zona, que parece ser que no es el único dolmen, sino que todo el corredor del Tajo, toda la provincia de Cáceres, pues es una zona, digamos, caliente de este tipo de arquitectura neolítica. Uh-huh. Además, el dolmen de Guadalperal cuenta con un elemento característico, por lo menos un elemento llamativo que algunos investigadores han señalado, y es que uno de los ortostatos, una de las piedras, tiene un dibujo, una especie de, podríamos definir que es una línea serpenteante que podría definir el dibujo del río Tajo, pues hace esos miles de años, ¿no?, en el tercer milenio antes de nuestra era, y que podría ser pues una suerte de plano, de mapa dejado ahí por los habitantes de la época, de cuál era el recorrido que hacía el río en aquel momento. Sí, realmente hoy, por el estado lamentable en que se encuentran las piedras, concretamente el Melín este, donde supuestamente se encuentra el mapa, por decirlo así, más antiguo, pues no está reconocible. Es decir, ahora mismo no podemos observar que ahí haya nada grabado por el deterioro de las piedras, como digo. Pero sí que cuando esto se estudió antes de 1963, que es cuando se embalsó y quedó bajo las aguas, pues sí que aparecen algunos documentos en la cual aparecen
esquema serpenteante, que para uno ahí no hay una coincidencia. Para uno era una serpiente, como hay muchos tipos de estas construcciones megalíticas, digamos que guardiana del tesoro, ¿no? Y para otro, pues efectivamente, si contrastas con la línea del río Tajo que tenía antes del embalse, pues se pueden apreciar perfectamente que sí, parece ser que sigue la línea en unos 15 kilómetros, en las curvas que hacía el río en esa zona, sí. Uh-huh. Estamos acostumbrados a ver monumentos quizá más medievales, ¿no? Iglesias que por las circunstancias de la creación de estos embalses en los años 40 y 50 han quedado bajo las aguas de estos espacios. Sin embargo, pues un monumento prehistórico de tal calibre, ¿no? Como este dolmen de Guadalperal, en la provincia de Cáceres, es quizá lo más insólito, lo más extraño, pues un poco rara avis, ¿no? En este tipo de monumentos. ¿Qué es lo que dicen las autoridades cuando ustedes les proponen, como esas asociaciones vecinales o esas asociaciones culturales, en este caso ustedes, Vidal Fernández, de la Asociación Raíces de Peraleda, qué es lo que dicen las autoridades cuando se les propone la posibilidad de buscar fondos o medios para poder trasladarlo a un emplazamiento en donde pueda ser estudiado y disfrutado también por los turistas y sobre todo por los propios habitantes de la zona? Pues mira, en este sentido, lamentablemente hay un hermetismo total. No sabemos absolutamente nada de qué piensan o qué dicen las autoridades. Sí que nos consta que paralelamente a los estudios que nosotros hayamos hecho, que haya hecho la Asociación Geológica de Extremadura, se han hecho estudios a nivel de Junta de Extremadura, a nivel de Ministerio, pero no han trascendido al público, no han trascendido nada. Sí que es cierto que en los primeros momentos, cuando nosotros lanzamos la noticia, la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura se presentó a título personal, no oficial, se presentó muy interesada y diciendo que si de ella dependiese de la Junta, que en 2 o 3 días, estoy hablando de mediados de agosto aproximadamente, que en 2 o 3 días tendríamos ahí los camiones y las grúas para sacarlo. Pero, claro, después se han encontrado que no depende de la Junta de Extremadura, que hay otros organismos ahí que habrá, no sé, lucha de intereses, no sabemos porque no ha habido ninguna declaración oficial. Sí, el presidente Guillermo Fernández Vara también en un principio se mostró, como no puede ser de otra forma, partidario de conservar todo el elenco cultural que pueda haber, pero más de esas palabras no hemos sabido nada. Si hay alguna noticia, nosotros desde luego no tenemos conocimiento de ello. Bueno, pues aquí desde Ser Historia nos queremos hacer eco de este problema. Hemos contado un poco la historia de este dolmen, de su importancia, de su valor histórico y patrimonial, y a ver si las autoridades de turno pues llegan a un acuerdo para poder rescatar de este embalse en Cáceres, pues quizá uno de los monumentos megalíticos más interesantes de la comarca e impedir que se diluya como un azucarillo cuando sea de nuevo cubierto por las aguas del embalse. Vidal Fernández, miembro de la Asociación Raíces de Peraleda, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esto y, si me permites, una última puntualización. Si no se dan prisa, el nivel del embalse está subiendo, no sé si por el propio embalse del agua, así embalsada ya, cierre de compuerta, o por las últimas lluvias torrenciales caídas en las cabeceras del Tajo, en las cuencas del Henares, del Jarama, del Alberche, del propio Tajo, pero el hecho es que está subiendo y se encuentra a muy pocos centímetros de la entrada del corredor, con lo cual probablemente, si no se tomen medidas urgentemente, lamentablemente volverá a quedar sepultado bajo las aguas y desgraciadamente quizás sea la última vez que lo podamos ver. La última vez que podamos verlo.
Muy bien. Por último, antes me comentaba Sí. sobre la datación. Hablábamos de unos 4 o 5 mil años, pero como los estudios estos que te comenté anteriormente han logrado averiguar que probablemente hace 7.000 años. Ujú. Con lo cual, digamos que tiene 2.000 años más que el Stonehenge, Por el ejemplo, famoso, quizá uno Bueno. de los más conocidos. más conocido. Bueno, lo dicho, Vidal Fernández, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, casi nos alcanzan las señales horarias, tenemos que dar paso ya a nuestros compañeros del boletín de informativos y nosotros solamente nos queda recordar que no dejen de visitar nuestra página web serhistoria.com, en donde van a encontrar todas las formas de contacto y también las redes sociales, tanto el Twitter, tanto el Facebook, Instagram, YouTube, todas ellas coordinadas perfectamente por nuestra compañera Ana Caballero para poder contactar con nosotros y compartir cómo ven el programa, cómo veis el programa desde el otro lado. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero, como acabo de recordar, al frente de las redes sociales, Coque Peinado a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono su humilde servidor, Nacho Ares. Les espero aquí el próximo sábado para intentar compartir un poquito más de historia con todos ustedes. Hasta entonces.